¿Qué tal a todos? Buenos días, bienvenidos a la sesión. Muchas gracias por asistir a esta sesión, pros y contras de algunas herramientas técnicas. También muchas gracias a FX Street por permitirnos compartir nuestras ideas de operación o nuestra visión del mercado. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla, vamos a ver una pequeña presentación. En cualquier momento pueden hacer sus preguntas. Voy a estar viendo de todas maneras eh, la pantalla de la sala de conferencia. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los pros y contras de algunas herramientas técnicas. En realidad, todas estas herramientas técnicas pues nos ayudan a tomar buenas decisiones y en algunas ocasiones nos ayudan a tomar, no son tan buenas esas decisiones que tomamos. Entonces, ¿por qué algunas son buenas y por qué algunas son malas? ¿Cuándo unas herramientas son buenas para tomar ese tipo de decisiones y cuándo no es tan buena idea y para qué tipo de decisiones tampoco son tan buenas? Bueno, las tres herramientas que vamos a analizar son básicamente las herramientas predictivas, aquellos tipos de herramientas que nos ayudan a decir, nos ayudan a ver en qué punto el mercado tiene posibilidad de regresarse. La siguiente herramienta va a ser los indicadores técnicos, qué es lo que nosotros normalmente hacemos con esos indicadores, cuándo utilizarlos, cuándo no, qué se supone que nos deben indicar estas herramientas. Y por último vamos a ver el comportamiento del precio, que ya muchos de ustedes saben a qué nos referimos. Cuando hablamos del comportamiento del precio, estamos pensando en que el mismo mercado nos está dando toda la información que nosotros necesitamos para tomar decisiones de entrada y salida al mercado. Bueno, inicialmente, las herramientas predictivas. ¿A cuáles herramientas predictivas nos dirigimos? Pues son a Fibonacci que son normalmente, o más bien lo más popular utilizado de Fibonacci son sus retrocesos, aunque también hay otro tipo de herramientas como son los arcos o las proyecciones. Pero los retrocesos de Fibonacci nos dice que el mercado debe retroceder. Después de un movimiento grande, el mercado debe retroceder 50%, 32% o 61%, 62%. Esos son los niveles de retroceso que debe tener supuestamente el mercado después de un movimiento alcista. Las ondas Elliott, ¿qué nos dicen? Bueno, que el mercado se va moviendo por ondas y que normalmente estas ondas son 5, ¿verdad? Bueno, más bien, esas ondas son 5, 3 en dirección del movimiento general y 2 en contra. Gann utiliza también arcos de Gann o son otro tipo de herramientas predictivas que nos ayudan a decir junta el tiempo con el estado del mercado. Entonces nos dice más o menos en qué nivel y en qué momento es que el mercado se puede regresar de determinado nivel. Incluso hay algunos operadores que utilizan hasta los astros, la posición de la luna, que si Venus está en cierto punto, que si Marte está, no sé, que si está alineado Marte con la Tierra, etcétera, etcétera. Si son buenos o son malos, no hay una respuesta única. En realidad, son tan buenos como la utilidad que nos generan dentro de las operaciones. Y es lo mismo para el comportamiento del precio y es lo mismo para los indicadores técnicos. Eh, la utilidad de un indicador o de cualquier herramienta se debe medir en razón a cuánto nos ayudan a tomar buenas decisiones y ver cuántos pips nos generan al final de cada periodo de análisis. Entonces, en realidad predicen, esta es la pregunta de los 100 millones. ¿Por qué me hago esa pregunta? Porque muchos nos dicen, o muchos utilizan, por ejemplo, Fibonacci para lo de los retrocesos. ¿Quién me dice que exactamente el mercado se va a regresar, por ejemplo, en el 50%? ¿Por qué? Es una caja mágica, es un número mágico, es algún punto importante que nosotros no sabemos que hace que el mercado retroceda exactamente en este punto en particular. Bueno, eso quién sabe. La verdad es que en ocasiones el mercado lo hace y en ocasiones el mercado no lo hace. La idea es que lo debemos utilizar, pero no como única herramienta predictiva. ¿Por qué? Pues porque precisamente el mercado no nos está diciendo, simplemente no está diciendo eso. Nosotros sabemos que tiene alguna posibilidad el mercado de regresarse en cierto punto, por ejemplo, hablando de los retrocesos de Fibonacci de nuevo, pero ¿hay alguna indicación de que el mercado nos diga
que se va a regresar en ese exacto momento? No. No hasta que el mercado llegue a ese punto y veamos cómo se está comportando en ese punto es que nosotros en realidad debemos de tomar nuestra decisión de compra, de venta o cerrar, abrir operaciones, añadir lotes, cerrar lotes, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente les recuerdo el comentario que hizo Alan Greenspan en su libro que se publicó hace aproximadamente año y medio, un año. Él menciona que predecir el mercado, o predecir el mercado de divisas es tan difícil como, o es tan efectivo como echar una moneda al aire para ver qué es lo que cae, cara o cruz, o águila, sol. Entonces, para darles una idea de lo que Alan Greenspan hace o hacía, decía, él era en lo que fue presidente de la Reserva Federal mucho tiempo, 17 años aproximadamente, y en lo que era bueno es en predecir exactamente este tipo de comportamientos, no necesariamente del mercado de divisas, sino él predecía, por ejemplo, la demanda de acero en la Fuerza Aérea, o no sé, la demanda de petróleo para cierto país en determinado momento. Entonces, él era bueno en predecir cosas, pero precisamente si alguna vez le íbamos a preguntar a alguien acerca de la predicción del mercado, yo creo que tuviera que ser a él. Y él lo que nos dice es precisamente eso, que es muy complicado tratar de predecir el comportamiento de, de, las, de las divisas. Entonces, en general, para las herramientas predictivas como son Fibonacci, Elliott, Gann y otro tipo de herramientas, no podemos utilizarlos solos, no podemos utilizarlos como única herramienta de análisis. ¿Por qué? Porque el mercado no nos está diciendo que va a comportarse de tal manera hasta que llegue en este punto. Por ejemplo, después de un movimiento alcista de 100 pips, podemos nosotros abrir alguna orden de compra cuando retroceda 50, porque pensamos que el mercado va a tener un retroceso de 50. Bueno, precisamente eso es a lo que me refiero que no debemos hacer, porque el mercado nos puede dar alguna sorpresa. Lo ideal es esperar a que el mercado llegue a ese retroceso de 50 y luego ver cómo se comporta el mercado en ese nivel, para luego ya tomar nosotros nuestras decisiones de operación, como ya lo mencioné, de compra, de venta, para abrir nuevas operaciones, cerrar operaciones, la operación parcial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para las herramientas predictivas, son tan buenas como la utilidad que les proveen, y no debemos utilizarlas solas porque aún por sí solas no pueden, aún por su naturaleza predictiva, no nos dice, no, el mercado no nos está diciendo que puede retroceder en cierto nivel. Bien, la segunda herramienta, que son los indicadores técnicos, la mayoría de ustedes también ya los conocen, el índice de fuerza relativa, los medias móviles, el ADX, CCI, Bollinger Band, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta principal, ¿para qué fueron creados estos indicadores? La mayoría de estos indicadores fueron creados para ver cierta condición del mercado, no para predecir el mercado. Uh, por ejemplo, el RSI nos ayuda a ver la razón que hay de velas alcistas con velas bajistas. Eso nos está diciendo, por ejemplo, si elegimos un RSI de 14 periodos, en los pasados N periodos, en este caso 14 periodos, ha habido más velas bajistas que alcistas si el mercado está operando, si el RSI está por debajo de 50. Si el RSI está por encima de 50, lo que me quiere decir es que en los pasados 14 periodos ha habido más velas alcistas que bajistas. Por eso es que no debemos tampoco tomar este tipo de indicadores como una señal de entrada. ¿Por qué? Porque nos están diciendo lo que el mercado hizo en los pasados 14 periodos en este ejemplo, pero si elegimos 50 periodos nos va a dar lo que pasó en esos 50 periodos y no podemos tomar una decisión en base a eso. ¿Por qué? Porque lo que pasó en esos 14 periodos no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a pasar en los siguientes periodos. Entonces, lo mismo pasa para el CCI, lo mismo pasa para el SMA o para los promedios móviles o medias móviles, lo mismo pasa para el ADX y la mayoría de los indicadores. Las medias móviles, por ejemplo, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, me está diciendo que en promedio, el precio promedio de los pasados 144 periodos es este.
Pero ese promedio, ese precio promedio de los pasados 144 periodos no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, sí sabemos que cuando un promedio móvil está por encima del precio, pues me indica que el mercado ha estado subiendo, o más bien cuando el precio está por encima del promedio móvil me dice que el precio ha estado subiendo en promedio en los pasados N periodos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el mercado se va acercando, por ejemplo, a un nivel de resistencia? Si el mercado se va acercando a un nivel de resistencia y el indicador me está diciendo que el mercado ha estado subiendo, de todas maneras, las posibilidades son que el mercado baje. ¿Por qué? Porque se está acercando a un nivel de resistencia. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver lo que vemos en los 14 periodos anteriores o en los 144 periodos anteriores con lo que vamos a ver en el futuro. Esa es un muy buen razonamiento que siempre me gusta tomar en cuenta cuando trato de ver el mercado o analizar el mercado en base a estos indicadores técnicos. Entonces, lo mismo pasa para los demás, pero hay un aspecto muy particular o muy peculiar que para algunos indicadores, como son los estocásticos. Por ejemplo, los estocásticos son a veces considerados o son osciladores, pero también son leading. Leading nos dicen lo que puede pasar en un futuro, ¿verdad? Entonces, esos indicadores leading nos dice que cuando el mercado está en una situación de sobrecompra, por lo general el mercado va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los operadores que ya están a la compra, pues ya están dentro y ya no hay más operadores que puedan buscar la compra. Pero vamos a detenernos un poco en ese momento, en ese punto. Y vamos a decir, ok, la naturaleza del estocástico es medir la posición del precio en el rango de los pasados 14 periodos, ¿verdad? O 15 o 8, dependiendo del número de periodos que elegimos. Eh, la realidad es que el mercado no fue creado para darnos ese tipo para hacer un indicador leading. Nosotros lo utilizamos como un indicador leading porque está en una situación de sobrecompra, pero en realidad el objetivo principal del estocástico es ver la posición del mercado comparándolo con los pasados N periodos. Entonces, aun cuando nosotros tomemos como el RSI, por ejemplo, también puede ser utilizado como un oscilador, y aun cuando tomemos un oscilador como un leading o como un indicador que trata de predecir, la verdad y la realidad es que no fue creado con ese objetivo. El objetivo principal de los indicadores técnicos o de la mayoría de los indicadores técnicos es explicarnos o darnos una idea de cierta condición del mercado que sería muy difícil de ver analizando el precio por sí solo. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no tomarlos como señal de entrada? ¿Por qué no utilizar un indicador como señal de entrada? ¿Por qué me está diciendo lo que pasó en los N periodos anteriores y no me va a decir lo que va a pasar en los N periodos posteriores? Exactamente. Entonces, esta es la idea principal de los indicadores y viene lo mismo que mencionamos con los indicadores predictivos o con las herramientas predictivas. Si nosotros ya nos acomodamos mucho con un indicador, recuerden que es tan útil un indicador como los beneficios que les provee. Entonces, si ustedes ya han utilizado un indicador y les da buenos resultados, bueno, pues entonces no tratemos de arreglar lo que no está roto. Entonces, podemos continuar con ese indicador si nos está dando buenos resultados. Lo ideal sería no utilizar únicamente este indicador o algunos indicadores para tomar las decisiones de compra. Es decir, podemos combinarlo con algún otro indicador de distinta naturaleza. Por ejemplo, no nos sirve utilizar el RSI y el CCI a la vez cuando los dos los estamos utilizando como osciladores, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los dos están tratando de medir la misma condición del mercado, están tratando de medir la misma naturaleza del mercado y la realidad es que no nos ayuda mucho. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es utilizar un RSI de distinto modo, o el RSI de cortos periodos, por ejemplo, para darnos ese tipo de utilizarlo como oscilador, y un RSI de largos periodos, o sea, de muchos periodos, para utilizarlo, no sé, como una medida de momento o una medida de tendencia. Entonces, imaginemos que si tenemos el RSI de 50 periodos, este indicador, si está por encima de 50, nos va a decir, ok, el mercado por lo general ha estado en una tendencia alcista,
y si está por debajo de 50, pues obviamente está en una situación bajista. Y ya el RSI de cortos periodos, por ejemplo, lo podemos utilizar como un leading indicator o como un oscilador. Entonces, si el RSI está por encima de 50, vamos a utilizar el RSI de 14 periodos únicamente para tomar las señales de compra. Si se dan cuenta, ahí lo que estamos utilizando es el mismo indicador, pero estamos utilizándolo de distinta manera. Entonces, eso es lo más recomendable cuando estamos utilizando indicadores técnicos para ingresar o salir del mercado. Bien, comportamiento del precio, que es la tercera herramienta que vamos a estar utilizando ahora o analizando. El comportamiento del precio nos dice qué es lo que va a hacer el mercado, pero no analizándolo aplicándole una fórmula como es un indicador o tratando de ver dónde precisamente es que el mercado va a regresarse utilizando herramientas predictivas, sino simplemente analizando el mismo mercado, el mismo comportamiento del precio, nos tomamos decisión. ¿Qué es lo que tratamos de buscar cuando estamos analizando el comportamiento del precio en un mercado en particular? Bueno, la presión. ¿Cuándo hay presión alcista? ¿Cuándo hay presión bajista? ¿Cuándo el mercado me está diciendo que ya no tiene capacidad para subir, que ya no hay compradores suficientes como para que el mercado dé algún otro empuje alcista? ¿O cuándo se acabaron los vendedores y el mercado está listo para seguir con su movimiento alcista? Al analizar el comportamiento del precio siempre hay dos connotaciones, ¿verdad? La tenemos en el largo plazo y la tenemos también en el corto plazo. El comportamiento del mercado en el largo plazo, lo que nos trata de decir, lo que tratamos de medir es la condición de mercado. Hay una diferencia muy grande entre lo que es la condición del mercado y la tendencia del mercado. La tendencia general del mercado, por ejemplo, puede ser alcista o puede ser bajista, y aun cuando el mercado tenga un retroceso, por ejemplo, cuando el mercado tenga un retroceso después de un movimiento alcista, la tendencia va a seguir siendo alcista. En cambio, la condición del mercado no. La condición del mercado cambia con respecto a lo que el mercado me está diciendo. Entonces, puede haber una tendencia alcista, pero la condición del mercado puede ser bajista porque el mercado se encuentra en una fase de retroceso. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay algunos gráficos donde los retrocesos pues tardan, no sé, días o semanas. Bueno, la condición del mercado lo que trata de hacer es medir precisamente ese tipo de movimientos. Entonces, la diferencia general de la tendencia con la condición del mercado es que la tendencia nos dice la dirección general del mercado. Aun cuando hay retrocesos, la tendencia sigue siendo la misma. Y la condición del mercado nos dice qué es lo que puede pasar en las siguientes horas o en los siguientes días. Entonces, si hay una tendencia alcista y un movimiento alcista, bueno, pues entonces por lo general la condición va a ser alcista. Pero si la tendencia es alcista y el mercado está en un retroceso, entonces la condición del mercado va a ser bajista. Bien, entonces, esos son los tipos de utilizar o más bien de analizar estas tres herramientas. Me pregunta Enrique, creo que tampoco se debería usar solamente la valoración del precio como único instrumento, ¿no crees? Bueno, de hecho yo lo que utilizo para iniciar las operaciones es únicamente el comportamiento del precio. Yo creo que el comportamiento del precio es un poco diferente a los otros indicadores. En realidad, la recomendación que doy con respecto a las herramientas predictivas y los indicadores técnicos de no utilizarlos solos es porque el mercado en realidad más bien estas herramientas no fueron creadas para iniciar operaciones precisamente en ese momento. En cambio, el comportamiento del precio sí te va diciendo cuándo tienes que abrir una operación, cuándo tienes que salirte de una operación por el mismo movimiento del mercado, por la misma presión que te va dando el mercado. Entonces, el comportamiento del precio sí fue creado, o más bien como lo analizamos, sí es una señal de entrada, pero las herramientas predictivas o los indicadores técnicos, bueno, vamos a poner el caso de los indicadores técnicos que fueron creados para leer cierta
condición del mercado que no sería tan fácil analizarla viendo las gráficas, viendo puras gráficas. ¿Crees que las divergencias sean una de las mejores señales para ingresar y salir del mercado? Bueno, las divergencias, Brad, Ariel, sí son buenas, sí es una buena señal, porque me está diciendo que el mercado ya no tiene tanta fuerza con respecto a lo que tiene anteriormente. Por ejemplo, después de un movimiento alcista fuerte, si el siguiente movimiento ya no es más fuerte que el primero, entonces se va a crear una divergencia. Y eso lo que me está diciendo es que el mercado está listo, o tal vez está listo para bajar o para cambiar de dirección. Pero aquí aplica lo mismo, Ariel. Aquí lo que tenemos que hacer tal vez es utilizarlo con algún otro tipo de herramientas y buscar también ciertas indicaciones de que el mismo mercado te está diciendo que ya no quiere seguir continuando en esa misma dirección. ¿Cómo se mide la presión en el comportamiento del precio? Bueno, en realidad la presión se mide viendo cómo actúa el mercado ante niveles importantes. ¿Qué es lo que hace el mercado en esos niveles importantes? ¿Y por qué tantas veces se pierden? Es que pierden las operaciones. Bueno, lo que pasa es esto, Enrique, cuando analizamos el mercado, cuando vemos el mercado, cualquier tipo de sistema puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, es tan bueno a razón de que tú pongas las probabilidades de tu lado. Por ejemplo, cuando tú utilizas únicamente el comportamiento del precio o cualquier tipo de indicador, pues obviamente las señales pueden ser no tan efectivas. Pero ¿qué pasaría si tú tomas la mayoría de los puntos y los pones de tu lado? Por ejemplo, todas las probabilidades que involucran una operación que estén de tu lado. Primero analizamos el mercado a largo plazo y vemos qué tipo de operaciones son las más factibles. Si son las de compra, son las de venta, o no hay ninguna operación factible para ese par en particular. Ese es el primer punto. Si vemos que la condición es alcista, pues obviamente cuando analicemos el comportamiento del precio solo vamos a utilizar las operaciones de compra. Otro punto en particular, la efectividad del sistema en realidad no es tan importante como la razón premio-riesgo que tú manejas en cada una de las operaciones. Si tú tienes un sistema en el que la razón premio-riesgo es 3-1 y aún así la efectividad de tu sistema es del 50%, es decir, ganas y pierdes las mismas veces, aún así vas a tener ganancias. ¿Por qué? Porque la razón de premio-riesgo es positiva. La razón premio-riesgo es 3-1. Y ya he hablado también con ustedes anteriormente que hay dos cosas o dos elementos importantes que tenemos que analizar cuando vemos un sistema. Primero, la efectividad del sistema, que es cuántas veces es positivo, y luego la razón premio de riesgo del sistema, el promedio de las ganancias y el promedio de las pérdidas. Nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre lo que es la efectividad del sistema, eso nos lo va dando el mercado. Podemos ver una señal que está perfecta, justamente lo que estamos buscando, y aún así el mercado se puede ir en nuestra contra. Y de la misma manera, podemos ver una señal que no es tan, o no creemos al menos que es tan fuerte, entonces y esa señal puede ir rápidamente a tocar nuestro nivel de toma de ganancias. Entonces, sobre la efectividad no tenemos ningún control, pero si hablamos de la razón premio-riesgo, o de cuánto estamos intentando arriesgar y cuánto estamos intentando ganar, de eso sí tenemos control, porque nosotros somos los que fijamos al final los niveles de toma de ganancia y de toma de pérdida, el stop loss. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es tratar de siempre tomar operaciones que tengan una buena razón premio-riesgo. Ese es otro punto en el que podemos poner la probabilidad de nuestro lado. Entonces, por ejemplo, y si luego siempre compramos cuando el mercado se acerca a un nivel de soporte de corto plazo, bueno, pues entonces también estamos poniendo las probabilidades de nuestro lado. Si compramos cuando el mercado tiene presión alcista, si compramos cuando el mercado nos está diciendo que la mayoría de los operadores concuerdan con el movimiento que está teniendo el mercado, añadimos un poco más a las probabilidades de nuestro lado y así sucesivamente. Entonces, al final, esto se trata de poner las probabilidades o poner la mayoría de probabilidades de tu lado antes de abrir alguna operación. Bien, la combinación de indicadores como el RSI 50 y estocásticos lentos pueden ayudar a identificar posibles movimientos del mercado. Así es, Beto, si los vas utilizando como de distinta manera. RSI 50 como una indicación de tendencia y los estocásticos lentos para una indicación de sobrecompra, sobreventa.
Entonces, obviamente, cuando el mercado esté el RSI esté por encima de 50, buscar operaciones de compra, y cuando el RSI esté por debajo de 50, buscar operaciones de venta. El mercado o la operación puede ser tan fácil, un sistema puede ser tan fácil como ese. Si tomamos en cuenta todo lo que les acabo de mencionar de las probabilidades no sé, de largo plazo, de soportes y todo eso, eh, podemos tener buenos resultados. Otro, otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es la administración de la posición. O sea, no se trata nada más de abrir una operación y ya ver qué es lo que pasa y ver qué es lo que hace el mercado. Hay ocasiones en que es muy adecuado, por ejemplo, añadir a la operación, hacer la operación un poco más grande, o cerrar la operación, cerrar parcialmente una operación cuando llega a un nivel que probablemente pare mi operación, entonces también sería adecuado cerrar esa misma. Bueno, continuando con la presentación, sigan haciendo sus preguntas si quieren, por aquí las voy leyendo. Del SSI no lo conozco, ese indicador, no sé exactamente qué es lo que esté midiendo, por lo tanto no te puedo dar alguna opinión. Bueno, con respecto a las conclusiones, como ya les comentaba, es difícil tomar todas las decisiones basadas en una sola herramienta de análisis. Lo más adecuado sería combinarlas y que coincidan con la misma dirección del mercado. Pero tampoco podemos utilizar todas las herramientas del mercado para confirmar nuestros movimientos alcistas o bajistas del mercado. Si tenemos un sistema con 20 indicadores o con 15 indicadores, pues obviamente va a ser bien complicado tratar de tomar la decisión de compra y de venta. Por lo general, entre más fácil sea la entrada al mercado, generalmente el sistema va a tener mejor, o vamos a tener un mejor sistema. Mientras más fácil, mejor. Mientras menos confuso, mejor. ¿Con cuánto sería conveniente abrir una cuenta? Bueno, lo que yo te preguntaría a ti es qué es lo que quieres, qué es lo que quieres llegar con esa cuenta. Si quieres mantenerte y tener un ingreso, el ingreso total mensual, por ejemplo, pues obviamente necesitas una cuenta muy grande. Pero inicialmente, lo más adecuado sería empezar con algo pequeño, con una cuenta mini para, obviamente primero demo, luego después que se pasa la cuenta demo, una cuenta pequeña para no sentir tanto el cambio de una cuenta demo a una cuenta real. Ya después que se tienen buenos resultados en la cuenta real pequeña, pues eh, podemos utilizar lo que el mercado una cuenta más grande, ¿verdad? Bien, ¿qué combinación en tus herramientas te han funcionado mejor? Bueno, esa combinación que les comentaba hace un momento, la del RSI de largos periodos y no sé, un estocástico, como la que mencionaba por ahí Beto, es una muy buena combinación. Las herramientas predictivas yo no las utilizo mucho y más bien baso la mayoría de mis operaciones o la totalidad de mis operaciones en lo que es el comportamiento del precio. Comentan que yo no tengo nada en contra del sistema basado solamente en el precio, pero he visto muchas operaciones perdedoras basadas en la estrategia que si hubiesen incorporado algún otro instrumento, lo más seguro es que no hubiesen entrado o por lo menos no perdido. Bueno, habrá que ver cómo es que se está aplicando la estrategia, Enrique. Yo por lo general lo que hago es esto. Primero analizo qué es lo que el mercado me está diciendo en el largo plazo. Trato de buscar esa misma condición de mercado en el largo plazo, que me refiero al gráfico de 4 horas y de un día. Una vez que tengo bien definido en qué pares voy a operar al alza, qué pares voy a operar a la baja y qué pares no voy a operar, obviamente los que no voy a operar los elimino por el día y solamente me enfoco a aquellos pares que tienen una clara definición de lo que es la condición del mercado en ese momento en particular. Luego ya me paso a los gráficos de corto plazo para tratar de encontrar mis puntos de entrada. Obviamente voy a entrar en dirección de lo que la condición del mercado me está diciendo.
y voy a ignorar todas aquellas operaciones que vayan en contra. Eh, y ya ahí es cuando voy aplicando el comportamiento del precio, que obviamente tiene que estar muy cerca de un nivel importante. La mayoría de los operadores tienen que estar de acuerdo en la dirección que me está dando el mercado, y que más, obviamente, pues tiene que haber presión de en algún momento. Los patrones de velas japonesas se forman en base al comportamiento del precio, si así son más fiables que los indicadores. El comportamiento del precio no necesariamente son las velas japonesas, sino es estudiar más o menos qué es lo que hace el mercado en esos niveles importantes. En algunas ocasiones las velas nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones, pero no necesariamente nos tenemos que basar en lo de las velas japonesas. Y si así son más fiables que los indicadores, yo creo que sí son más fiables que los indicadores. Nico, ¿qué tipo de apalancamiento recomiendas para un principiante con una cuenta mini? Lo menor que puedas utilizar. Digo, mientras más apalancamiento utilices, hay más riesgo en tu cuenta. De todas maneras, ya van a entrar esas nuevas regulaciones para todos los brokers que están basados en Estados Unidos, donde el apalancamiento va a ser, el máximo apalancamiento que pueden ofrecer es 100 a 1. Yo siempre recomendaba no pasar de 100. Incluso 50 a 1 puede ser un muy buen nivel, pero también tienes que analizar el riesgo y tu apetito al riesgo para ver cuál es el mejor apalancamiento que puedes utilizar. Bien, entonces continuando con las conclusiones, los extremos, les comentaba que los extremos son malos, no podemos utilizar muchos indicadores para tratar de entrar. Eh, para entrar al mercado, únicamente para entrar al mercado, los indicadores no son tan fiables, y las herramientas predictivas tampoco son tan fiables, sino podemos utilizar una combinación de indicadores de distinta naturaleza, o una combinación de indicadores con herramientas predictivas, o alguna combinación de comportamiento del precio con indicadores o comportamiento del precio. Otro punto importante, nunca olvidarse del comportamiento del precio. El comportamiento del precio nos va diciendo cuántos pares, más bien me está diciendo qué pares tienen posibilidad de subir, qué pares tienen posibilidad de bajar. Si el mercado, por ejemplo, está siendo rechazado de un nivel de resistencia importante, sería muy complicado tratar de comprar en ese punto, porque ya sabemos que el mercado está siendo rechazado de ese nivel de resistencia. Lo mismo pasa cuando el mercado se acerca a un nivel de soporte. Lo adecuado ahí es esperar y ver qué tipo de reacción tiene el mercado ahí. Ya una vez que sabemos que el mercado ya va a romper ese nivel de soporte o va a ser rechazado de ese nivel de soporte, entonces buscamos operaciones en esa misma dirección. No tratar de adivinar qué es lo que va a pasar en un nivel en particular. Lo mismo cuando, por ejemplo, estamos utilizando Fibonacci. No tratar de adivinar que el mercado va a retroceder, va a volver a su tendencia original en el retroceso del 50%. Lo más interesante sería esperar a que el mercado reaccione en ese momento, y después de que reaccione, entonces ya nosotros tomamos nuestra decisión de compra. ¿Con cuántos pares trabajo a la vez? Bueno, inicio normalmente con 8 aliens, pero como les comentaba, hay algunos pares que no me dan la condición, o que no tienen una clara idea de lo que, o no me dan al menos a mí una clara idea de lo que pueda hacer en el futuro. Por lo tanto, esos indicadores, voy quitando algunos pares y al final termino operando con 4 o 5. Si es que, no sé, me quedo con muy pocos pares, entonces intento añadir algunos otros pares de los cruces, algunos otros cruces de los pares más operados, para tener más oportunidades de operar, ¿verdad? Los puntos pivote, ¿los consideras como parte del comportamiento del precio? Bueno, el punto pivote, sí, el punto pivote sí, pero no las resistencias y los soportes que son utilizados también como niveles de soporte y resistencia, esos que salen también de la fórmula. Esos no son tan importantes. No que no sean tan importantes, sino que el mercado no los toma tanto en cuenta. Lo que sí toma en cuenta es el punto pivote. Simplemente el máximo, mínimo y el precio de cierre de la sesión de ayer entre tres, ese es el dato que sí suele ser muy importante. ¿Qué papel juegan las temporalidades en estas técnicas? Es un papel muy, muy importante. Como les comentaba, primero lo más importante es
analizar lo que el largo plazo te está diciendo, lo que el largo y el mediano plazo te está diciendo. Es mucho más importante lo que te está diciendo el mercado en el gráfico de 4 horas que lo que te está diciendo el gráfico en el de 15 o 30 minutos. Entonces, siempre tratar de ir en dirección, cuando estamos encontrando o buscando las señales que se van generando en el corto plazo, lo más importante es tratar de operar en la dirección de lo que el largo plazo me está diciendo o la condición del mercado de largo plazo. Entonces, sí son muy importantes, muy importantes. Carolina, ¿cómo maneja los fundamentales en 8 pares? Bueno, lo que pasa es que los fundamentales, hay fundamentales que no tienen tanto impacto en el mercado y hay fundamentales que sí lo tienen. Obviamente cuando se da lo del reporte del desempleo o alguna tasa de interés, pues dejo de operar ese par en particular. O cuando es lo de los informes del dólar, pues sí, la mayoría de los pares los dejo de operar, pero únicamente con esos importantes. Los otros no tienen tanta relevancia, aunque les voy a decir, cualquier indicador fundamental tiene el potencial de tener mucho impacto en el mercado a medida que salga muy diferente de lo que la mayoría de los operadores, inversionistas y expertos esperan de ese indicador. Entonces, la mayoría de los indicadores tienen el potencial, pero no suelen tener tanto impacto en el mercado. ¿Cómo mides o qué tanto esperas la reacción ante un nivel por porcentaje o cierta cantidad de pips de movimiento? Bueno, eso depende del comportamiento que tenga el mercado en cada nivel en particular. Hay niveles de soporte y de resistencia que se van graficando en distintas temporalidades. Por ejemplo, hay niveles de soporte y de resistencia en el largo plazo que no pueden ser utilizados en el corto plazo. Es como tratar de mezclar peras con manzanas. Los de largo plazo tienen son utilizados únicamente en el largo plazo para medir la condición del mercado, y los de corto plazo sí son niveles de soporte y resistencia que sí pueden ser utilizados para abrir o cerrar operaciones en el corto plazo. Cuando estamos viendo, por ejemplo, un nivel de resistencia o de soporte de largo plazo, lo estamos viendo en el gráfico de 15 minutos, por ejemplo, en realidad ese nivel es una zona que el mismo mercado te va dando. Hay ocasiones en que esa zona es de 30 pips y hay ocasiones en que esa zona es de 80 pips. Depende de cada situación en particular. Bien, entonces, para resumir otra vez las conclusiones, no se puede tomar las decisiones basadas en una sola herramienta de análisis. Lo más recomendable es tomar eh, varias, o no varias, al menos dos herramientas de distinta naturaleza. Los extremos tampoco son buenos, no podemos utilizar muchos indicadores porque el sistema se hace muy complejo. Para entrar al mercado no se puede utilizar únicamente el indicador o no, los indicadores o únicamente las herramientas predictivas. Hay que hacer una combinación y siempre tomen en cuenta el comportamiento del precio, que es lo más importante. David, ¿a qué te refieres con los horarios de los mercados? Bueno, espero tu respuesta. ¿En cuál time frame son más válidos los puntos pivote? Eh, Orlando, bueno, los puntos pivote, si los utilizas de los gráficos de las velas de día o de los datos de día, pues yo creo que el corto plazo sería la mejor indicación para utilizar. Por ejemplo, ahora que están viendo el gráfico del euro dólar, ese punto pivote que tengo aquí, lo estoy utilizando de los gráficos diarios, o sea, estoy utilizando la vela de ayer diaria para sacar este punto pivote. Entonces, en el corto plazo es que nosotros debemos utilizar esos puntos pivotes 15, 30 minutos. Si estamos utilizando los puntos pivotes semanales, entonces, pues en el gráfico de hora, yo creo que eso fuera lo más indicado. Para mirar el comportamiento del precio, ¿en qué periodos de tiempo lo hace? ¿Semanas, meses, años? Bueno, el comportamiento del precio lo podemos analizar tanto en gráficos día a día como hasta gráficos muy pequeños. Obviamente no son tan fiables en el de 1 y 5 minutos. A mí se me hace que hay demasiado ruido en esas dos temporalidades. Entonces, 15 minutos donde yo utilizo, 15, 30 minutos para abrir las operaciones y 4 horas y de día para analizar el comportamiento
o la condición del mercado. Así es, me pregunta, ¿el punto pivote funciona como un nivel de soporte o resistencia? Sí, por supuesto. Más que como un punto de soporte o resistencia, como una medida de sentimiento. Y por lo general esa medida de sentimiento pues va a ser cierto soporte y cierta resistencia. Aquí, por ejemplo, en el euro dólar, el mercado ha tenido algo de dificultad para atravesar el punto pivote. Siempre que llega, se regresa. Ahora que llega, está teniendo problemas. Pero pareciera ser que ahora ya lo va a alcanzar y que lo va a romper. Entonces, siempre es adecuado utilizar el punto pivote como nivel de soporte y resistencia. Aquí, por ejemplo, en el franco suizo también tuvo cierto nivel de soporte. Ahora ya lo pasó. Entonces ahora lo que podemos decir es que el sentimiento en el corto plazo del franco suizo es bajista y operaciones de venta tal vez fueran una muy buena idea. Entonces, mientras espero, como les comentaba, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, podemos utilizar el comportamiento del precio. Eh, Indicadores, hay que combinarlos con algún otro tipo de análisis para saber. Lo más importante también, recuérdenlo, es tener un plan de operación para cada día, saber más o menos qué es lo que tiene que hacer el mercado para darte una buena señal de entrada. Los pivotes, pregunta Julián, no tocados en una sesión son válidos como objetivos el siguiente día. No, yo no lo tomaría así como objetivos para el siguiente día. El pivote de hoy funciona, bueno, los datos de ayer funcionan para hoy, los de hoy van a funcionar para mañana y así sucesivamente, no para los siguientes días. Ok, me pregunta David, cuando tomas abierto el mercado asiático, si está cerrado o abierto para abrir operaciones en el yen, no lo tomo en cuenta. Por ejemplo, cuando cierra el mercado, durante la sesión americana, el mercado asiático está cerrado, pero aún así se pueden hacer operaciones en el yen porque también se hacen transacciones, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, se hacen operaciones del yen. Entonces sí hay liquidez. Forex Chile, ¿cómo se comportará el dólar? Si te refieres al euro dólar, yo creo que va a seguir bajando. Perdón, el franco suizo yo creo que va a seguir bajando. Con respecto al euro dólar está justamente en un nivel de resistencia muy importante y probablemente aquí el mercado haga un doble techo. Lo que tenemos que ver o esperar es que el mercado atraviese estas dos zonas de soporte y de resistencia, este pequeño rango que está operando entre 37.06 y 35.52. Una vez que rompa ese rango, nosotros ya vamos a tener una buena indicación de hacia dónde se va a dirigir. ¿Opero en la apertura del mercado? Sí, sí, sí. La apertura, me imagino que te refieres a la apertura del mercado americano, sí. De hecho, un poco más temprano, desde más temprano empiezo a operar. ¿Alguna web o lugar donde podamos ver el efecto del mercado bursátil en el mercado Forex? Mercado bursátil, ¿te refieres al de Estados Unidos? Bueno, por lo general va a ser si el mercado bursátil es positivo o está teniendo ganancias, por lo general el dólar va a tender a subir. David, yo creo que lo más importante o lo más conveniente aquí en el euro dólar es esperar a que haya un rompimiento, aunque si operan en el corto plazo o en el muy corto plazo, tal vez pudieran abrir operaciones de compra en la parte de abajo del rango y cerrarla cuando se acerque a la parte de arriba. Bien, vamos a concluir esta sesión. Muchas gracias por participar en esta sesión. Eh, Les voy a pasar mi correo para acá, para que si me quieren hacer alguna otra pregunta o no quedó resuelta su pregunta, también me pueden contactar por esta página de internet. También quiero agradecer a FX Street por permitirnos compartir nuestras ideas del mercado y de nuevo a ustedes por asistir a esta sesión. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.